Amado Padre, en el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesús, nos acercamos a ti, Señor, convencidos de que tú estás escuchando cada una de nuestras palabras, convencidos de que tú estás pesando nuestros corazones, Señor. Señor, te pedimos y te rogamos que seas tú en nosotros. Fortalécenos en cualquier debilidad que tengamos, Señor. En el hombre interior, en la nueva criatura que tú has creado en nosotros, conforme a tu justicia y santidad de la verdad. Señor, tú nos has escogido en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Y queremos darte gracias por esta posibilidad que tú nos brindaste por medio del Evangelio prometido en tus Escrituras. Te pedimos, Padre, que tú gobiernes este tiempo, Señor, con el mover de tu Santo Espíritu. Que la palabra de tu Hijo se siembre en nuestros corazones como en buena tierra, para generar el fruto a su debido tiempo. Guárdanos en tu corazón, Señor. Complétanos en ti, Señor. Por nuestra parte, Señor, nos despojamos de todo pensamiento, afán, duda, desconfianza, temor, ansiedad. Todo lo ponemos ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Todas nuestras cargas sobre Él, sabiendo que Él está soportándolas y nos ayuda en todo el proceso en el que debemos afrontar toda circunstancia, estando siempre gozosos. Por eso, Señor Jesús, te damos gracias, porque tú eres una realidad absoluta. Tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida. Y nos introducimos, Señor, contigo en el lugar santísimo, en el lugar de tu presencia, Señor, en el paraíso de tu santa palabra. Permítenos comer de ella, Señor, ser edificados, ser fortalecidos, ser llenos de todo tu consejo, de toda tu enseñanza y sabiduría, porque solo tú, Jesús, eres la sabiduría. Aprovechamos también, Padre, para rogarte por cada uno de los hermanos de tu cuerpo, los que invocan tu nombre y los que creen en tu santo nombre. Oramos por ellos, Señor, y a favor de ellos, para que al igual que a nosotros, tú les fortalezcas en su hombre interior y abras los ojos de todo entendimiento, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ayúdanos también, Padre, a guardar la unidad del Espíritu, que es tu Espíritu.
y el de tu propio Hijo Jesús. Gracias, Señor, por este privilegio tan grande. Amén. Amén. Bueno, querida familia, muy buenas noches, Sarita. Buenas noches. ¿Qué tal Buenas estás? noches. ¿Qué tal el día? ¿Bien? Bien, Bien, con ganas de acercarnos a la palabra, ¿verdad? sí, Mario, ¿todo bien? Sí, Raquel, ¿qué tal Maravilloso. todo? Muy bien. ¿Quieres mandar un saludo a los hermanos? Sí, claro. Saludos, hermanos, a todos desde aquí, desde Segovia. Muchos saludos, queridos hermanos. Esperamos y deseamos desde aquí que estéis siendo edificados, alimentados y sostenidos por el Señor, también con la ayuda de estos tiempos familiares que venimos compartiendo. Nuestro interés siempre es servir a Dios, no desde la obligación, sino desde el deseo de corresponder a un amor que nos ha sido dado. Dios nos ha amado y nosotros le amamos a Él. Y fruto de ese amor nos acercamos al Señor y el Señor nos da amor y nosotros le damos amor y el Señor nos da amor y nosotros le damos amor. Y el amor fluye en nuestra vida como un fruto real, infinito, un fruto de ese Santo Espíritu que nos ha sido dado. Un fruto que también se acompaña con mucha paz, con mucho gozo, con mucha bondad, con paciencia, con perseverancia, con tenacidad, con dominio propio, formando un carácter en nosotros idóneo para las cosas del reino de Dios. Pero no olvidemos, familia, que quien hace la obra es Dios en nosotros. Hay una parte de la palabra, en algún lugar se dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y digo yo, ¿quién comenzó, Mario, en nosotros la buena obra? pues Dios. Dios. Y si Dios la comenzó, ¿por qué no hemos de creer que Dios la perfeccionará? ¿Verdad, Sara? Porque si fuera por nosotros mismos, creer que nosotros vamos a perfeccionar la obra, nosotros mismos, sin contar con Dios, estamos abocados al máximo fracaso. Porque cuando contamos con nosotros mismos, pero no contamos con Dios, tenemos un gran problema. Entramos en el terreno de la justificación propia. Y de eso habló Jesús allá por Lucas 18. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Y aprovecho, entre que abren las Biblias, para saludar a todos los vecinos de la localidad de Segovia Sur, Villacastín, Ituero y Lama, Maello, ¿qué más tenemos por aquí? Zarzuela del Monte, Navas de San Antonio, Espinar, San Rafael, Otero de Herreros, La Losa, Ortigosa del Monte, en fin, pueblos que están cercanos y que si por algún casual este vídeo llega a ti, por la pura gracia de Dios, pues que sepas que estás invitado a participar de la iglesia y también de algunas reuniones que podemos tener presenciales, no solo por YouTube. Y en cualquier caso, agradecemos seas de donde seas. Aprovecho para saludar a Timoteo, es un hermano que bueno, pues nos siguió en Facebook y he estado hablando con él. Un saludo, él está allí en Argentina. Y un saludo a todos los hermanos también de Argentina, de República Dominicana, de Madrid, de Costa Rica, todos hermanos que estamos y que vamos y venimos en la obra del Señor y que siempre estamos con el Señor. Lo importante es siempre estar con el Señor. Saludamos a todos los hermanos, a nuestros hermanos de Madrid, no vamos a decir ya nombres porque nos dejamos alguno, en Segovia, en muchos lugares, por ahí, en Salamanca, en Valladolid, en fin. Vamos a ir a esa lectura que habla de un fariseo y de un publicano. ¿Vosotros sabéis lo que era un fariseo, Mari? Pues es como... equivale como a un sacerdote en la Iglesia Católica, es como Sí. un parecido. Bueno,
La secta de los fariseos, dentro del judaísmo, había varias sectas, ¿no? o agrupaciones, ¿no? Ya sabéis que el hombre tiene una naturaleza muy sectaria, ¿no? Entonces le pasó a la propia iglesia en tiempos de Pablo, en los Corintios, a los corintios, que unos decían, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Pedro, y yo de Cristo, y cada uno al sol que más le calienta, ¿no? El ser humano tiene en su carne un mal llamado pecado, y cuando vivimos en la carne tendemos a ser sectarios. No permitimos que Dios sea en cada cual, al ritmo de cada cual. Queremos siempre cuadricular a los hermanos bajo nuestro mismo patrón y cuadrícula. Y Dios ha hecho una iglesia no cuadriculada. Cada uno somos de una forma. Tomás no era como Pedro, Pedro no era como Juan. Cada uno tenía un carácter. Cada uno tiene un mover. Cada uno tiene una capacidad. Dios ha hecho un cuerpo multiforme y cada uno somos un miembro del cuerpo, y no es lo mismo una oreja que un brazo, que un dedo, que un corazón, pero todos somos iguales de útiles. Entonces tenemos que tener un corazón no sectario y rogarle mucho al Señor para que nos impida caer en el pecado del sectarismo, en el pecado de creernos el ombligo del mundo, de creernos, es que como nos reunimos en una casa, esto sí que es una iglesia verdadera y no los que allí se reúnen en un local. Estaríamos siendo iguales de sectarios que aquellos que decían ser de Pablo o de Apolos. Nosotros nos reunimos en una casa porque es lo que nos toca y es lo que creemos que en la sensibilidad del Espíritu Dios nos ha llamado. Pero una congregación al uso con muchas más personas disfruta de una riqueza extraordinaria y tienen que estar, y la iglesia puede crecer, puede menguar, pero lo importante es ser iglesia. No importa el número, importa que los que seamos, seamos. Y si hay 300 personas en una determinada congregación, pues gloria a Dios por ellos, y siempre rogando que sean personas maduras. Entonces nosotros de momento aquí en casa somos 4. Tenemos muy fácil, lo de llegar al 100% de madurez, porque no somos 300. Con 300 es más difícil, pero con 4, pero no somos 4, somos mucho más, porque hay muchos hermanos que están allí siguiendo, siempre fieles. No voy a decir los nombres porque me dejo alguno, pero sabéis que estáis ahí y se os agradecen vuestros likes, vuestros apoyos, vuestros comentarios, etcétera, etcétera. Bueno, entonces aquí se trata de un fariseo. Un fariseo era una secta dentro del judaísmo, ¿vale? Ellos eran intérpretes de la ley, Mario, y ellos interpretaban la ley y estudiaban la palabra, la escudriñaban, y entonces y vivían una vida muy religiosa, pero muy aparente. O sea, verdaderamente la religión verdadera que Dios amaba, ellos no la tenían en el corazón. Jesús les llamaba sepulcros blanqueados. ¿Os imagináis lo que es un sepulcro blanqueado, Sara? ¿Tú te lo imaginas? ¿Sabes lo que es un sepulcro, Sara? No. Pues es un lugar donde se esconden a los muertos. Entonces un lugar de muerte, tú lo pintas muy bonito por fuera, escondes ahí a los muertos que están podridos, pero por fuera los pintas muy bien, muy blanquitos, les pones florecitas. Y ¡ay, qué bonito el sepulcro! Pero dentro, ¿qué hay? Por fuera se ven muy bonitos los sepulcros, pero dentro, al final, ¿qué hay? Podredumbre, corrupción y muerte. Eso en general eran los fariseos. Aunque ciertamente había algunos fariseos sinceros, como por ejemplo Nicodemo, que se acercó al Señor mostrando cierta reverencia, ¿no? En un petit comité, en una conversación íntima, en la que no sabemos si al final ese fariseo verdaderamente creyó o no en Jesús. Algún día lo sabremos. La Biblia no dice nada, pero sí que estuvo muy cerquita, porque el Señor le reveló el secreto para heredar el reino de Dios, que es nacer de nuevo. Entonces, aquí hay un fariseo y hay un publicano. Raquel, ¿qué es un publicano? ¿Tú lo sabes? No sé definirlo. ¿No sabes?
Un publicano eran unas personas encargadas de cobrar impuestos, ¿vale? El Imperio de Roma estaba allí gobernando, entonces él había dado un gobierno subsidiario al rey Herodes. Entonces el rey Herodes, pues digamos que decía, bueno, pues tú, que se os da bien las cuentas, os voy a contratar de publicanos y lo que vais a encargaros es de contar los impuestos y de pedir los impuestos del pueblo. ¿Os acordáis la serie que vimos de Chosen? Sí. Que Mateo era publicano. Sí. ¿Qué hacía? Él apuntaba, le venía a Pedro, no, que no puedo pagar los impuestos. No, pues hay que pagarlos. Y él, gente de números, y normalmente los publicanos eran muy pecadores. ¿Por qué? Porque en cierto modo estaban sirviendo a un imperio que no era su pueblo, estaban traicionando, entre comillas, a su pueblo al hacer esa labor. Pero lo peor de todo es que si el Imperio Romano le decía al publicano, bueno, pues de Sara vas a recibir 5 euros semanales. Pues ellos le decían a Sara, Sara, Roma ha dicho que tienes que pagar 10 euros semanales. Y entonces Sara pagaba 10 euros semanales, pero 5 eran para Roma y los otros 5 ¿para quién eran? Para el publicano. Es decir, injustamente hacían su trabajo y usaban la autoridad seguramente para extorsionar, en fin, una serie de cosas. Y luego ese exceso de dinero fácil seguramente les llevaría a una vida de fiestas, de desenfreno, de borracheras, de orgías, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues Jesús está hablando a una serie de personas, supongo que están sus discípulos y algunos fariseos escuchando, y dicen, a unos que confiaban en sí mismos como justos, es decir, él estaba hablando a una serie de personas, Sara, y estaba hablando a algunos que se consideraban como justos. ¿Tú qué entiendes por esto? Cuando una persona se considera justa, ¿qué entiendes? Pues que es justa. Sí, pero una persona que se considera justa, ¿qué dice a favor de sí mismo? Por ejemplo, no sé si me lo quieres contar tú o le pasamos la pregunta a Mario a lo mejor. Sí, porque igual es una pregunta un poco enrevesada para Sara. A ver, una persona que se piensa justo, dice, confiaban en sí mismos como justos. El que confía en sí mismo como justos. Y fíjate que todavía no había llegado la justificación por la fe, todavía Jesús no había resucitado, todavía el Espíritu Santo no había venido a morar en el creyente, por lo tanto, aquellas personas que se estaban considerando justas en su propia justicia. Entonces, los que confiaban en su justicia, ¿qué tipo de carácter, Mario, imaginas que tienen? Yo qué sé, cada uno tiene su carácter. Sí, pero ¿qué te imaginas? Por ejemplo, una persona que diga, se acerca al Señor, mejor vamos a leer, porque yo creo que me estoy adelantando a algo que el Señor nos va a dar explicación, ¿vale? Entonces dice así, dice, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es decir, el Señor habla a una serie de personas, Sara, habla a una serie de personas que se consideran justas, confían en sí mismos y en su justicia, de tal manera que confían tanto en sí mismos que están despreciando a otras personas. Entonces digamos que están alabándose a sí mismos de lo justos que son. Ellos ven su camino como perfecto y están diciendo a los demás, ¡buah! Fíjate aquel. Critican a este, critican al otro, ¿vale? Entonces dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Os imagináis? 2 hombres suben al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Ya tenemos a los 2 protagonistas de la historia. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ese era el fariseo. ¿Ves que te pregunta Mario?
que cómo eran las personas que confiaban en sí mismos como justos. Este era el fariseo. ¿Ves cómo él mismo se estaba alabando a sí mismo? Dice, yo no soy como estos que son ladrones, injustos, adúlteros. Ayuno 2 veces en semana. Él estaba presumiendo de las cosas que hacía, santas, ¿no? Como para el Señor, porque era fariseo. Él se supone que lo hacía por y para el Señor. Dice, mas el publicano, el pecador, estando lejos. Fijaos en la diferencia. El fariseo seguramente estaba en la primera fila, allí en el templo, de pie, orando en voz alta. O a lo mejor no en voz alta, pero a lo mejor... Porque dicen sí mismo, ¿no? Oraba consigo mismo. Bueno, pero claro, sí, podía estar hablando en voz alta. Bueno, o consigo mismo, a lo mejor consigo mismo. Quitamos lo de en voz alta, consigo mismo. Él estaba consigo mismo, hablando en un petit comité con Dios, diciéndole a Dios como si Dios no supiera. Curioso, como si Dios no supiera la condición de los demás. Y como si Dios no supiera la condición del propio fariseo. O sea, le estaba diciendo al Señor, fíjate, Señor, qué bueno soy, que yo ayuno 2 veces. Como si el Señor no lo supiera, que ayuna, Y míralo. que pasa hambre, como si el Señor no lo supiera. Y doy diezmos de todo lo que gano, como si el Señor no lo supiera. ¿Vale? Presumiendo ante el Señor, como si el Señor Y aparte, fuera ignorante. que él dice que eso pero por sus obras, ¿sabes? No porque a lo mejor cree, pero él solo se centra en hacer cosas buenas, ¿sabes lo que te digo? Él está muy confiado en sus propias obras. Claro. Sí, como que Dios no aparece. No, Dios no aparece. Él le ora a Dios, le dice, Dios, te doy gracias Bueno, sí. porque no soy, sí, pero no soy como los otros, te doy gracias. Como si dependiera de él. Sí, él le da gracias. Pero claro, él no es como los otros. Como si Dios no quisiera que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Como si Dios no quisiera que todos fueran justos, santos y sin mancha. Como si Dios hubiera hecho una diferencia entre este fariseo y el publicano. Como si el fariseo fuera un protegido de Dios, un escogido, pero el publicano no. Y sí que es cierto que hay una elección, pero la elección no está en nuestra justicia propia. La elección es en Cristo Jesús, escogidos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo para buenas obras. Por eso nunca podemos presumir ni ante Dios ni ante nadie de que somos escogidos de Dios. Claro que lo somos, pero lo somos por pura gracia. Y a Dios le gustaría escoger a toda la humanidad. De hecho, Jesús vino a la tierra para salvar a la humanidad. Pero si la humanidad no quiere, Dios no puede torcer el brazo a nadie. La fe no se puede exigir. Dios ha abierto el camino de la fe. Dios ha dado fe a todo el mundo para que crea. Todo el mundo tiene la capacidad de creer. Siempre se cree en algo, o en un político, o crees que el agua que bebes del grifo no tiene veneno, o crees que la vacuna que te pinchan es súper sana y saludable, o crees cualquier cosa. Vivimos por fe. Entonces, creer en Jesús o no creer es una decisión personal. Personal. Y el que quiere creer, cree, y el que no, no cree. Entonces, en este mundo vivimos por fe y para fe. Ahora bien, el fariseo, ¿en quién tenía la fe? En sí mismo. Él hablaba consigo mismo. Sí, Señor, te doy gracias. Porque no soy como ese. En vez de rogar por esas personas, Señor, tú me has bendecido con una vida santa, que es por tu gracia. Y qué bonito sería, Señor, que tú obraras en la vida de otras personas, por ejemplo. Aun sabiendo que es responsabilidad de cada uno, que Dios no va a obligar a nadie a caminar como uno no quiere. Pues este era el caso del fariseo, Mario. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos, más el publicano, Sara, el pecador. Fijaos cómo era el publicano. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Eso qué os dice? Reverencia. Sí, como temor de Dios. Temor de Dios. Siendo pecador, se acercó al templo, ¿sabéis? Siendo pecador se acercaba a un sitio santo, con temor, escondido en la última esquinita, sabiendo que Dios le veía
hasta en la última esquinita. Oh Señor, ¿cómo me voy a poner en el primer lugar con lo que soy? Y temía incluso mirar al cielo. Y se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Él sabía lo que había en su interior. Él lo sabía. Fijaos qué diferencia de acercarse a Dios. El que se acerca a Dios creyendo que no tiene nada de lo que arrepentirse, o el que se acerca a Dios arrepentido e implorándole salvación y justicia. Salvación y justicia. Y atención, porque vamos a entrar en la doctrina de la justificación, que no es un invento de Pablo. La doctrina de la justificación es un invento del Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso hecho carne. Porque dice el Señor, os digo, y este es Jesús hablando, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Veis la diferencia, Sara? El publicano era pecador. Él reconocía su pecado, se acercaba a Dios con temor y le decía, sé propicio a mí. Es lo mismo que decir, Señor, perdóname. Y aquí también, pues bueno, se reconoce una vez más que somos salvos por gracia. Por gracia. No por obras. No por obras. No por obras. Somos salvos por gracia. Claro que al Señor le agrada que no seamos ladrones, como el fariseo. Claro que al Señor le agrada que no seamos injustos, que no seamos adúlteros. Claro que al Señor le agrada que ayunes espiritualmente, ya no ayunos físicos, sino ayunos espirituales. Que ayunes de hacer lo malo y que te alimentes de hacer lo bueno. Claro que al Señor le agrada que colaboremos con su reino, con ofrendas, con ayuda, ayudemos a los pobres. Claro que al Señor le agrada, pero eso no nos va a justificar delante de Dios. Y aparte de todo eso lo hacemos por su gracia. O sea, porque nos capacita, por así decirlo, ¿no? Para hacer todas esas obras buenas. Claro, fuimos creados Para obras buenas. para buenas obras, Claro. las cuales Dios preparó de antemano. Si Dios las preparó de antemano, nosotros lo único que tenemos que hacer es usufructuarlas por medio de la fe. Y vivir haciendo la voluntad de Dios por medio de la fe, conectados con humildad al Espíritu Santo de Dios. Pero esto nos habla de qué manera nos acercamos al Señor. Y claro que no nos podemos acercar ya hoy día al Señor diciéndole, oh Señor, yo soy pecador, porque no lo somos. Somos justos. Nosotros hemos sido justificados, declarados justos, pero ¿por medio de quién? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio De nuestro Señor De Jesucristo. nuestro Señor Jesucristo. de nuestro Señor Jesucristo. El mediador entre Dios y nosotros es Él, nuestro Señor Jesucristo. Y si no fuera por la obra de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, que mora en nosotros, está con nosotros hasta el final, prometido y cumplido hasta el final. Y nos ha dado su Espíritu Santo para que esté con nosotros hasta el final, como una ayuda para que podamos hacer esa obra milagrosa y sobrenatural. Entonces, yo aprendo de esta parábola del Señor, lo primero, acercarme al Señor como un publicano. Yo prefiero acercarme como un publicano y sabiendo que me acerco a un Dios santo, a un Dios poderoso, a un Dios que es un Dios cuya ira se inflama rápidamente. Sí es un Dios de misericordia, pero también un Dios de ira. Y yo no quiero despertar la ira de aquel a quien amo. Si yo amo a mi Padre, Dios, yo no quiero despertar su ira. Y yo no me voy a acercar a Dios diciéndole, oh Señor, mira qué bien que me levanté a las 6 de la mañana a orar. Mira lo que hice, fíjate cuántos vídeos hemos publicado en YouTube esta semana, Señor, qué bien. Fíjate qué bien que hacemos.
cuánto oramos o lo que quiera que sea. No. Sino, Señor, sé propicio a mí. Que ya soy justo por gracia y permíteme seguir siendo justo por gracia, que nunca se me olvide. Y que todo cuanto haga en tu vida sea un fruto de tu obra que se perfecciona en mí, porque tú lo has prometido. El que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Comprendéis? Entonces no podemos caer tampoco en la trampa de juzgar a los hermanos. A hermanos que a lo mejor no están caminando como Dios quiere. Dios tendrá trato con ellos. Y podemos tener una oportunidad de determinada exhortación, pero más allá de eso, no somos quienes para juzgar a un hermano. No somos quienes. No somos quienes para intentar que el hermano sea como nosotros. Cada hermano tiene un nivel de madurez. Y lo que Dios quiere es que todos lleguemos a la madurez, a que Cristo se complete en nosotros y lleguemos a la unidad del Espíritu y de la fe. La unidad del Espíritu ya la tenemos, porque es el Espíritu de Dios morando en todos nosotros. Lo que Dios quiere es que la conservemos. ¿Y cómo podemos conservarla? Por medio de la fe. Sujeción por medio de la fe. Y la fe no en nosotros mismos. Fijaos que el fariseo dice, confiaba en sí mismo. No, nosotros, hermano, no confíes nunca en ti mismo. Los hijos de Dios nunca podemos confiar en nosotros mismos. Tenemos que entregar a Dios y aprender a entregar a Dios toda nuestra naturaleza, toda nuestra carnalidad. Entregar toda nuestra condición humana al Señor desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y vivir por Él y por medio de Él y para Él. En un acto de fe sencilla y genuina como la del publicano. Y en eso somos justificados, en nuestra sencillez. Porque la novedad de vida, si algo podemos hacer que agrada a Dios, es porque Él nos amó primero. Si podemos tener un fruto de amor hacia Dios, no es porque nosotros le amamos, sino porque Él nos amó primero. Y si el amor de Dios no hubiera sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, no seríamos capaces ni de desear intentar cumplir ni un solo de sus mandamientos. Porque aquí estamos enseñando a cumplir mandamientos, pero espiritualmente. No como aquel fariseo, que era un sepulcro blanqueado. Le faltaba un megáfono diciendo, mira cómo ayuno. El Señor lo decía, dice, no seas como los fariseos que ayunan y se demacran para que les vean que, uy, estás ayunando, ¿verdad? Porque tienes mala cara. No, tú ponte bien, peínate, que nadie note que estás ayunando. Y si tu mano derecha da algo, que no lo sepa tu izquierda. Es decir, las cosas de Dios. Dios las sabe. ¿Qué vamos a sacar pecho ante Dios de qué? Al revés. Mañana vamos a estudiar otra parábola que habla de un siervo verdaderamente inútil y que tiene relación con esta, ¿vale? Para que nos demos cuenta que cualquier cosa que hagamos por nuestro Señor y para nuestro Señor no nos hace ser especiales. Seguimos siendo siervos inútiles. Hacemos lo que podemos. Y a veces lo hacemos muy imperfectamente. Y Dios en su paciencia y misericordia nos lo consiente. Pero eso ya para mañana. Hoy vamos a despedirnos. Muchas gracias, queridos, por las intervenciones. Sarita, yo sé que las preguntas que te he hecho hoy eran ahí un poquito complicadas, ¿verdad? Bueno, no os preocupéis. Mario, has estado muy acertado y muy fino. Y te agradezco mucho esas intervenciones. Seguro que los hermanos también se agradan de escuchar tu voz. Y bueno, vamos a despedirnos ya del Señor con una oración. Mario, pues ya que has hablado hoy, vamos a despedirnos contigo, ¿vale? En oración. Venga, vale. Para que los hermanos también gocen contigo. Gracias, Señor, por poder haber hecho una reunión, Señor, leer tu palabra, Señor, juntos como hermanos, Señor.
Te pedimos que la palabra, Señor, que acabamos de leer, Señor, nos edifique, Señor, y que la parábola que vamos a leer mañana también. Señor, te pedimos, bueno, para los que estén viendo este vídeo es de noche, así que, Señor, te pedimos buen descanso, Señor, para esta noche. Que descansen también los hermanos, Señor, y que nos ayude, Señor, a esforzarnos el día que viene, Señor. Que sea un día productivo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, amén. 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 Amén.